Buenos días. A continuación vamos a realizar una breve explicación acerca de la tarea 5 del curso de contratación pública y privada. La tarea 5 consiste en las diferencias y similitudes del contrato público y privado. Los integrantes de este grupo son Carolina Ortiz, Gladys Elena Higuita, Esteban Ríos, Samara Cadavi, del grupo 10-100-54, estudiantes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Bueno, como primera instancia vamos a hablar que la contratación, vamos a hablar pues como de la contratación pública, que es la forma mediante la cual pues el Estado suscribe con una persona natural o una persona jurídica un acuerdo pues para el cumplimiento de las obligaciones, ¿cierto? Los contratantes públicos siempre buscan un beneficio común o comunitario, es decir, que hace obras o proyectos que benefician a una determinada población, supliendo pues como sus necesidades. Entonces es básicamente como cuando realizan las alcaldías o los entes gubernamentales realizan puentes, escuelas, mejoramiento de vías, o cuando hacen el tema de programas de alimentación escolar, que eso no beneficia a una sola persona, sino que se beneficia una comunidad en general, ¿cierto? El capital de trabajo de este tipo de contratación siempre pues es bien del Estado, y el financiamiento de la misma siempre se realiza a través de las entidades públicas. Por otro lado, pues hablando ya en el caso de la contratación privada o la celebración de contratos privados en Colombia, es aquella donde las partes del acuerdo pues son personas naturales o jurídicas con carácter de personas privadas, es decir, que son distintos del Estado y las diferentes ramas que lo conforman. En ese tipo pues de contratación, el tipo de contrato siempre varía según el grado de responsabilidad de cada una de las partes involucradas, y por lo general pues son creados para el desarrollo de infraestructuras o mejoramiento pues de las empresas, es decir, que buscas un bien privado de un grupo de personas y no de una población en general. Entonces eso quiere decir que el recurso es simplemente privado, ¿cierto? Son capitales de personas ajenas al Estado. En cualquier tipo pues de contrato hay unas partes que se deben cumplir para llegar al acuerdo. En la contratación pública, como primera instancia, pues tenemos la etapa precontractual, que es la etapa donde se establecen las necesidades anuales y consiste en la preparación, planeación y programación para la adquisición de los bienes y servicios. Además, pues es la parte donde se realizan los estudios previos y se realiza la recolección de documentos normativos y legales pues que exige el Estado. Por otro lado, la contratación pública, pues también tenemos la etapa contractual, que es básicamente la elaboración del contrato, en donde se establece la minuta pues del mismo. Se asignan interventorías, que son las que nos sirven para supervisar que se cumplan con las obligaciones pues legales del contrato. En esa etapa también se pueden modificar, se pueden agregar condiciones del contrato, que por lo general son de presupuesto o son de tiempos estimados de entrega, y siempre pues se ajustan dependiendo a las necesidades, o si es el caso se pueden suspender por incumplimiento, por mutuo acuerdo, o si el contratista no es capaz de suplir esa necesidad o de cumplir ese contrato, se puede ceder, pero en este caso solamente si el contratante así lo autoriza, ¿cierto? Y por último, en los contratos públicos, pues tenemos la etapa postcontractual, que es básicamente la liquidación de los contratos, que se puede dar por mutuo acuerdo, porque pues ya se decidió de que ya cada una de las partes cumplió, o se puede hacer de una parte unilateral, que es cuando no se presenta pues el contratista porque no cumplió. Entonces el contratante puede decir no, voy a finalizar ese contrato porque no se está cumpliendo pues como con el objeto social. O si ya es el caso y si es una problemática pues mucho más avanzada, pues se efectúa legal pues con un juez, ¿cierto? Se hace una liquidación judicial que es efectuada por un juez.
Bueno, por otro lado, la contratación privada presenta mucha libertad formal y por lo general cuenta con las siguientes secciones, que son pues como el consentimiento, el objetivo y la causa. Como primera instancia, pues ellos identifican las partes involucradas, se brindan información, detallan pues los pactos suscritos y finalmente pues proceden a la firma del mismo. En los contratos pues existen algunos principios que se encuentran pues detallados acá a continuación, y en los contratos públicos eh, estos garantizan los derechos de los ciudadanos, donde se garantiza pues como los derechos de los ciudadanos, que se realiza un proceso transparente, público y con igualdad, mientras que en los contratos privados el cumplimiento de los principios permite sacar como un mayor provecho del resultado con la menor cantidad pues de recursos utilizados. Los contratos en Colombia pues se clasifican, ¿cierto? Entonces están los contratos públicos que se clasifican en contratos de obras públicas, en concepción de obras públicas o en concepción de servicios. O sea, digamos, en los contratos de obras públicas se utilizan para la contratación de una obra, en la concepción es como para realizar solamente una reparación, una conservación de algo que ya existe. La concepción de servicios es cuando van a prestar como digamos van a hacer como un contrato para prestación de un servicio como digamos el alumbrado público, el servicio de energía o el servicio de acueducto, ¿cierto? También hay contratos pues de suministro, de servicios, y también está pues los contratos mixtos, que incluye prestaciones de dos o más obras. Y en los contratos privados tenemos los contratos unilaterales, que son los que generan pues una obligación solo para una de las partes, los contratos bilaterales, que es cuando los contratantes se obligan mutuamente, el contrato oneroso, que es aquel que se estipula pues con gravámenes y recíprocos, y está el gratuito, que según el artículo 1731, un contrato gratuito o de beneficencia es aquel que solo una parte obtiene pues como el provecho. Las responsabilidades por el incumplimiento de un contrato se da cuando no se cumplen con el objeto del contrato. En las entidades pues públicas, los contratos se incumplen cuando el contratista no cumple con las obligaciones, y pues esto no puede reclamar pues como el tema de indemnizaciones por perjuicios o cláusulas penales. Por lo general el incumplimiento de esos contratos se procede pues con el tema de aplicación de multas y sanciones a las entidades pues que lo incumplen. Y en el caso de los contratos privados, el incumplimiento de los contratos privados, como está escrito en el artículo 1546 del Código Civil, el cual dicta que en los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria en caso de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado, pero en tal caso podrá el otro contratante pedir a su arbitrio o la resolución o el cumplimiento del contrato con indemnización y perjuicios. También pues vamos a hablar en esa parte, el tutor nos expone que explicar la aplicación del principio de igualdad e interés general y particular. Entonces, el principio de igualdad aplica el derecho del particular en un proceso de selección en idénticas oportunidades respecto a otros oferentes y recibir el mismo tratamiento, por lo cual la Administración no puede establecer cláusulas discriminatorias en base a los procesos de selección o beneficiar con su comportamiento a uno de los interesados o participantes en un proceso de selección. Debe encontrarse en igual situación o tener las mismas facilidades y estar en posibilidad de efectuar sus ofertas sobre las mismas bases y condiciones. El artículo 14 pues trae una cláusula general de igualdad con un mandato de no discriminación para razones específicas. Se prohíbe diferencia de trato y si no existe justificación y objetivo razonable. Este principio en general pues ordena dar un trato de igualdad a quienes se encuentran en la misma situación. El interés general es una cláusula más indefinida con un contenido claro en cada caso. El interés social
La Constitución es una educación de interés general que se relaciona de manera inmediata con la definición del Estado como social y de derecho. El principio de igualdad es interés y general y particular. Se podría decir que busca que se dé un trato semejante y en idénticas condiciones a todas las personas que se encuentran en una misma situación y que a su vez las personas que se encuentran en una condición distinta se emplee un trato diverso que permita sin distinción alguna gozar de las mismas oportunidades.